¿Qué tal, amores? Espero que estés muy bien. Hoy te traigo algo que no se le puede llamar en sí un punto. Yo le diría más que es una técnica de vueltas cortas caladas. Pero es muy fácil. Ya sabes que cuando yo digo fácil no miento. Es fácil porque aunque este calado hace una forma, lo vamos a conseguir solo dando una vuelta. O sea que no tienes que andar contando ni dando vueltas cortas, no tienes que hacer puntos envueltos, no tienes que hacer nada de todo esto, que a veces pues hay gente que le da mucho miedo, aunque tampoco pasa nada. Estas vueltas caladas las puedes hacer todo lo largo que quieras, todo lo distanciadas que tú quieras. Como ya verás, solamente tienes que equilibrar el tejido para que no te haga formas raras debido al cambio de vueltas de un lado y de otro. ¿Sí? Yo creo que queda un tejido muy resultón para las aplicaciones que tú te puedas imaginar. Ya te digo, esto más que nada, bueno, aunque podría ser un chal perfectamente en más ancho, una estola o tal, pero más que nada es lo que te voy a enseñar es cómo hacerlo y la forma de que tú lo combines pues como te interese. ¿Sí? Pues si quieres ayudarme, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanilla para que los señores de YouTube te comuniquen cuando tenemos un vídeo nuevo. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Bien, yo aquí he montado 24 puntos y he hecho unas vueltas de bobo, o sea, todos los puntos al derecho. Y ahora vamos a empezar con las vueltas cortas con calado. Hacemos un punto al derecho, 3 hebras, un punto al derecho, 3 hebras, un punto al derecho, 3 hebras y un punto al derecho. O sea que hay 3 grupos de 3 hebras. Ahora voy a hacer 4 grupos de 2 hebras. 2 hebras, un punto al derecho, 2 hebras, un punto al derecho, 2 hebras, un punto al derecho, 2 hebras y un punto al derecho. O sea que hay 1, 2, 3 grupos de 3 hebras y 1, 2, 3, 4 grupos de 2 hebras, perdón. Y ahora voy a hacer 3 grupos de una sola hebra. Una hebra y un punto, 1, una hebra y un punto, 2, y una hebra y un punto, 3. Bien, pues ya tenemos todo esto, ¿no? Ahora damos la vuelta y sin hacer nada, ningún punto envuelto ni nada de nada, eso sí, apretamos un poco el hilo para que esto se junte, vamos tejiendo los puntos al derecho y soltando las hebras. Estas serán los de 1, ahora ya vendrán los de 2, y las de 3. Esto no os preocupéis porque luego ya se pone solo bien. Pero bueno, otra forma es tirar directamente y tejer aquí, pero que da exactamente lo mismo. Luego ya hacemos así y cada uno coge su distancia. Bueno, pues ya hemos hecho la vuelta corta. ¿Por qué hemos regresado y no hemos seguido? Pues porque al hacer la vuelta corta, este punto de aquí ya se queda tal cual. No sé, si no, tendríamos un par de puntos que aflojaría y no quedaría tan definido. Y ahora esta vuelta, pues toda al derecho.
Bien, ¿y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos 3 niveles de punto que solamente hubiéramos conseguido si hubiéramos dado en otro punto calado pues más vueltas, pero como hemos hecho diferentes largos de hebra en cada una, pues así nos queda ya la forma con solo dar la vuelta una vez. Pero ¿qué pasa? Pues que el tejido está desequilibrado. De aquí está más grande y de aquí está más pequeño. Pues no pasa nada, vamos a seguir dando vueltas al derecho, las que nos gusten entre calado y calado, no pasa nada, esto va totalmente a gustos. Vamos a seguir haciendo punto bobo. ¿Veis? Y aquí encima del calado pues se van formando unos bordoncitos. Yo voy a hacer 3 bordones, o sea que tengo que ir y volver un par de veces más. Cuando me quedan aquí 3 bordones nos vemos. Bueno, ¿veis? Ya tengo aquí, este sería el lado derecho, hemos empezado por aquí el calado. Ya tengo 3 bordones. Pues ahora me tengo que ir al otro lado, porque la ventaja es que como estamos haciendo bobo, tanto da que hagamos el dibujo por aquí que por el otro lado. Entonces ahora nos vamos hasta el otro extremo. Y vamos a hacer esto mismo, pero del otro lado, y vamos a equilibrar este lado. Cada vez que hacemos un lado tenemos que hacer el otro para que nos quede equilibrado. Esto no quiere decir que lo tengamos que hacer durante todo el trabajo, sino que podemos hacer los motivos que queramos, donde queramos, mientras sean pares, o sea, uno a cada lado, que se equilibren. Entonces aquí volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Un punto al derecho, 3 hebras, 3 veces. Y 3. 2 hebras, 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y 3 veces una hebra. 1, 2 y 3. Damos la vuelta y trabajamos estos puntos, los del derecho, y soltamos las hebras. Bien, ya está. Vosotros podéis hacer el diseño que queráis, Yo aquí he hecho 3 de 3, 4 de 2 y 3 de 1, bueno, porque me ha parecido que la forma estaba bien, pero podéis hacer la forma que queráis, solo de 2 y de 1, más, claro, depende del ancho del trabajo, un poco pues ir haciendo la definición que a vosotros os cuadre. Podéis hacer 5 de 3, 8 de 2, en fin, dependiendo de cómo os cuadre. Y ya seguimos otra vez con lo mismo. Punto al derecho. Aquí cuando se junta la vuelta, antes no sé si lo he hecho mucho,
pues procurar sí apretar un poco para que esto se junte bien, pero ya está. Es todo el misterio de esta vuelta corta, no tiene más. Es súper fácil por eso, porque no hay que envolver puntos ni hay que hacer vueltas cortas alemanas, o sea, no hay que hacer nada, solamente esto. Además tenemos un desnivel bastante importante, pues solamente en una vuelta corta tenemos un dibujo bastante que se ve. ¿Veis? Ahora ya lo tenemos equilibrado. ¿Veis? De hecho, si trabajamos hasta la mitad lo vamos a ver, más o menos lo pueda doblar para enseñaros. ¿Veis? Y ahora lo ponemos así, pues el tejido es igual por un lado que por el otro. O sea, ya no hay ningún desnivel. Y ahora pues volveríamos a ver que aquí tuviéramos 3 bordoncitos, o por la parte del derecho, que es como lo hemos mirado aquí, y volveríamos a empezar a ir repitiendo. ¿Veis? Aquí tengo 2 carreritas desde que hice este lado, pero ahora como tengo que hacer el otro lado, pues al ir hacia allá ya se me formará la otra carrerita de punto bobo. ¿Veis? Y ahora ya podría empezar otra vez. Tengo aquí 3 carreritas y me toca este lado, pues perfecto. Y así podría ir haciendo, pues por ejemplo, todo un trabajo, todo un chal de verano, una estola, una parte de un delantero, cualquier cosa. Con este tipo de vueltas puedes hacer cualquier cosa. En cuanto a los diseños, pues si hubiéramos hecho 2 de 1, 4 de 2 y 2 de 1, pues aquí te quedaría otro tipo de forma. Una cosa así que luego se definiría aquí, que también sería bonito y que también lo puedes emplear pues para irlo haciendo en todo un delantero o en todo un jersey, siempre y cuando, ya te digo, equilibres una parte y la otra. No hace falta que sea por igual, lo puedes ir repartiendo, pero que siempre al final un lado esté igual que el otro en cantidad de dibujos y de anchura de hebras y todo, pues para que la labor te quede recta. Sí que es verdad que ahora hace un poco de forma. Esto se soluciona con el bloqueo. Cuando lo mojas, lo pones planito, con un poquito de vapor de la plancha, en fin, según la fibra. Pero vamos, que tenemos la labor equilibrada. Sí. Pues nada, ahora haría así y seguiría en este caso de que fuera una pieza recta y de que fuera, no sé, pues por ejemplo un chal recto. Podríamos haber entrado mucho más, hacer, si multiplicas por 2 o por 3, por lo que quieras, la proporción sería pues que habrían 9 de 3, 12 de 2 y 9 de 1, por ejemplo. Podrías hacer pues un chal ancho, así de estas ondas. Así que si te dan miedo las vueltas cortas y sobre todo te dan miedo las caladas, ya ves que esto es súper fácil. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.